Ya, queridos, hoy vamos a continuar nuestro estudio que estamos haciendo en Marcos. La semana pasada comenzamos con Marcos 11. El capítulo 11 tiene una característica muy especial. Comienza el capítulo 11 y de acá comienza rápido, avanza rápido. Si ya Marcos avanzaba rápido, sabíamos que el capítulo avanzaba, decía y enseguida, y luego, luego. Acá desde el capítulo 11 hasta el 16, vemos incluso la última semana de Jesús en su ministerio. La semana pasada comenzamos con la entrega triunfal que predicó el Dixon. La alfombra roja le puso como título. No sé si la pudieron escuchar, escúchela. Está en YouTube, estuvo muy bonita. Y habló de ciertas características. Y fueron esas características, esos eventos marcaron muchos hitos proféticos en los cuales la gente que estaba ahí decía, oh, mira, se está cumpliendo esto. Recordemos que la pregunta que no existe en Marcos, pero que se trata de responder es ¿quién es Jesús? Y cómo Jesús, este Mesías, va a desarrollar su ministerio, su reino. Entonces, en la semana pasada empezamos con eso. Vimos la entrega triunfal y en el versículo 11 de Marcos 11, 1:11, o sea, 11. Exacto. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, después de que todo lo que había ocurrido, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y hoy, el versículo 12, vamos a decir, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, la correlatividad de los días. Esto ocurrió un domingo y esto lo que vamos a ver ocurrió un día lunes. Y hoy veremos a través desde el versículo que vamos a estar estudiando, a la primera lectura, que van a sonar cosas extrañas, debo reconocer. Son cosas extrañas, raras, difíciles de asociar. Y por eso debemos entender el contexto en lo que está escrito. Hoy veremos la higuera, una higuera llena de hojas, pero sin frutos, que maldice Jesús. Luego lo que se le llama como la purificación del templo. Y por último, cuando Pedro mira la higuera y se acuerda que Jesús le había dicho que se secara y estaba seca desde las raíces. Y Jesús responde con un tened fe en Dios. Son tres relatos que parecen que a primera vista no tienen ninguna sintonía entre ellos. Y debo reconocer que se me hizo muy difícil quizás hilar toda esta idea porque hay cosas que no entendemos del contexto cultural judío, de lo cual es necesario entender para poder explicar estas cosas. Así que hoy vamos a estar estudiando Marcos 11 del versículo 12 al 26. Le voy a dar lectura. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, por tener este tiempo de aprender de ti. Señor, te pido que tú vayas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, que sea tu Espíritu el que nos vaya enseñando, hablando nuestras vidas y poder sacar lecciones prácticas para nosotros, Señor. Ayúdanos a estar atentos y que tu palabra haga efecto en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. ¿Suena raro o no? ¿O es cosa mía nueva? ¿Las historias son raras? Sí. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Suena raro, hay que decirlo, ¿no? Porque son hechos que están súper fuera de la sintonía. Y si recordamos el versículo, la predicación anterior, Jesús venía entrando y la gente le decía Hosana, y ahora viene con estos actos que son quizás inexplicables. Y vamos a ver el primer punto, que va a ser la higuera, del versículo 12 al 24. Acá se nos presenta un relato entonces que suena cotidiano, que Jesús tenía hambre y mira una higuera que tenía hojas, va a buscar algo de comer y llega y había solo hojas. Marcos aclara que no era tiempo de higos. Jesús maldice esta higuera y provoca el único milagro destructivo que se relata. Y los discípulos estaban escuchando esto atentos y quedaron atentos. Un comentarista decía que si bien no era época de dar frutos, por la época que estaban pasando, cerca de la Pascua, las hojas de esta higuera anunciaba que sí podía tener frutos tempranos, que tenían un nombre especial y en esa época se da. Y si tenía hojas, en esa época, muchas hojas, pero no tenía fruto, era sinónimo, o sea, era señal de que esa higuera iba a ser estéril durante todo el año. Y recordemos que da frutos 2 veces al año. ¿Nos llama entonces algo especial en este relato? Yo creo que sí, pues en realidad es raro, pero nada más uno puede decir, bueno, si estamos acostumbrados a espiritualizar todo lo que pasa en la Biblia, decimos, bueno, Jesús tenía alguna razón, ¿no? No, ¿cómo va a tener hambre? Se va a levantar de mal humor y va a hacer las cosas. Debe ser Jesús, debe tener alguna explicación. Y listo, avanzamos en el versículo, ¿no? No buscamos mayor explicación, porque estamos acostumbrados que la Biblia es la Biblia y es la palabra de Dios y nada más. O sea, y nada más para nosotros. No queremos un cambio, no queremos profundizar. Pero acá hay algo súper importante. Y es que, ojo, que el pueblo de Israel siempre fue muy simbólico. Eso deberíamos saberlo todos. Y si no, ahora lo saben. El pueblo de Israel siempre era muy simbólico y cada situación cotidiana podía tener un simbolismo espiritual. De hecho, había una relación muy estrecha entre el pueblo de Israel y la tierra. Sequía era sinónimo de juicio de Dios. Lluvia, sinónimo de bendición. La tierra que fructificaba mucho alimento significaba que el Señor estaba bendiciendo ese lugar. Si no había alimento, el Señor no estaba bendiciendo. Entonces había una estrecha relación y muy simbólica con Dios sobre la tierra. La cosecha, los frutos, todo eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento que era así. Y árbol con hojas y frutos simbolizaban bendición del Señor. Un árbol sin frutos simbolizaba juicio de Dios. ¿Y por qué una higuera? ¿Y por qué maldecirla? Y podemos decir, porque para nosotros no tiene sentido. Pero para Israel y para la gente que estaba ahí, para los discípulos, la higuera sabían que era usada para representar a Israel. A través de toda la Biblia. ¿Cómo lo sé? Créame nomás. No. Vamos a ir revisando algunos profetas menores. Ahí, por ejemplo, en Nahum 3, 12. ¿Saben dónde está Nahum? Es difícil dónde está Nahum. Pero si no, yo le voy a dar lectura. Dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca de los que le ha de comer. Profeta menor Nahum está enseñando y relacionando a Israel con una higuera. Ahora, Zacarías 3, 10. Zacarías 3, 10. Le voy a la lectura. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Nuevamente relacionando al pueblo de Israel con bendición,
con higuera, con fruto. Oseas, tercer profeta, Oseas 9, 10, dice, como uvas en el desierto hallé Israel. Ahí nuevamente está relacionando frutos con Israel. Como la fruta temprana de la higuera, mira, este sí que no hace sentido, ¿no? Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. Ellos ya acudieron a Baal peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como ellos que amaron. Oseas 9:10. Miren, como la fruta temprana, justo lo que estaba buscando el Señor en esa higuera, ¿no? Un fruto temprano. Jesús estaba claramente entonces enseñando a través de esto a sus discípulos, y toda esta semana vamos a ver que va a estar enseñando a través de estos actos en medio del camino, que Israel es como una higuera que estaba llena de frondosidad, que debiese haber dado frutos temprano, pero que su fin era ser estéril y no dio frutos. El aparentar ser un árbol sano no sirve de nada si no hay frutos. Y eso es una lección, claro que a los discípulos sí le hizo sentido en ese minuto, cuando Jesús estaba hablando, acercándose a esa higuera y hablando con la higuera. Para nosotros como está hablando una higuera, pero está diciendo para los discípulos que conocían este contexto y sabían lo que representaba, estaban atentos a esa lección. Estaban atentos a lo que iba a decir y sabían, en sus mentes tenían el contexto de que, puede que esto está hablando un poquito más allá, no le está hablando claramente una higuera. ¿Por qué? Porque Jesús multiplicó alimentos. ¿Necesitaba comer de esa higuera? Bueno, tenía hambre, pero había un simbolismo detrás. Y vamos a ir a Lucas 13. Y en el versículo 6, 13:6, hay una parábola que hace la parábola de la higuera estéril, que si bien podríamos un poquito entender por dónde va la idea de higuera estéril, frutos, hojas, a Israel. Le voy a dar lectura. Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía hasta este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Anterior a eso, Jesús estaba diciendo, arrepentíos, o todos pereceréis igualmente. O sea, debería haber un cambio, un fruto de arrepentimiento. ¿No hace un poquito más sentido entonces esto de la higuera en el camino, no? Ahora sí podemos tener que había un simbolismo detrás de lo que Jesús quería mostrar. Y Jesús, antes de entrar a Jerusalén, mire, fíjense que esto ocurre el otro día de Jesús haber sido proclamado Mesías, haber entrado triunfalmente, la gente se volvió loca, puso sus mantos, palmeras, cánticos, recibiéndolo con glorias, con hosanas, con alabanza, con cada palabra que los profetas habían anunciado, ellos lo dijeron. Y Jesús dice, sí, todo eso es frondosidad, pero no hay fruto. Mateo 7, vamos a ir a Mateo 7 y vamos a ver, hablando en relación a los frutos, 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vinieron a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Nuevamente, frutos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera, en el fuego, perdón. Así que por sus frutos los conoceréis. Coincidencia que el versículo 21 ahora dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Interesante, ¿no? Nuevamente, higuera, frutos.
No hay fruto en esta higuera. Entonces esta higuera va a ser desechada. El que no tiene fruto es como alguien que tiene hojas y dice, Señor, Señor, pero si yo te conozco. Y el Señor dice, yo no te conozco. Aunque sus hojas indiquen que se ven sanos y pareciera que tienen frutos, el que no tiene fruto es cortado y echado afuera. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad del Padre. Esa es la relación que hace Jesús. Y es muy interesante que en el día anterior las personas clamaban proféticamente, usaban las palabras, sabían las palabras que debía ocurrir, sabían ese simbolismo, vieron a Jesús. Ah, eso habla de eso. Ah, esto habla de eso. Está entrando en Jerusalén. Ah, sí, se está cumpliendo. Es el momento, pero era todo externo. Era un mero conocimiento que no era de corazón. ¿Se acuerdan la semana pasada? El Dixon dijo, sí, todo lo tenían en la mente, porque lo sabían, pero no estaba en el corazón. Porque el corazón da los frutos, la mente era mero conocimiento. Tenían los gestos indicados, el día anterior en la entrega triunfal, tenían los gestos, tenían las palabras, tenían las formas, tenían los cánticos, tenían los bailes, tenían todo. Pero había una aprobación por el Mesías, pero no había fe en el Mesías. Y eso es lo que está enseñando Jesús acá en la higuera. Nuevamente, al entrar el día 2, día post coronación del Mesías, lo que van a ver ustedes es solo hoja. No hay fruto. Estas mismas personas después fueron las que pidieron la muerte del Mesías, un par de días después. Y hermano, la salvación no se logra con acciones, por supuesto que no. Así, los frutos no son sinónimo de que vamos a ser, o sea, hay que ser salvos con los frutos y los frutos no. Porque la salvación parte solo de Dios, pero lo que dice y quiere decir Jesús es que lo que vemos acá es que había una cultura religiosa, estaba tan inmersa en su cultura esto de que somos el pueblo, es el Mesías, pero no había una fe en Dios. Se había transformado el fin de adorar a Dios como un medio, lo que vamos a ver después con el templo. Es impresionante cómo la cultura religiosa fue tapando la verdadera intención de Dios con su pueblo. Y otra cosa interesante es que los judíos en esta época sabían que eran el pueblo escogido, sabían que ellos eran lo que Dios estaba buscando. ¿Por qué? Porque habían pasado pueblos gigantes sobre encima. Imagínense si algún día se llega a unir Estados Unidos, Rusia y China, y dice vamos a hacer un solo imperio. Uno podría decir, por favor, ese imperio sería indestructible. Pasaron imperios peores, más grandes por encima de Israel. Israel siendo así un puñado de gente sin herramientas, sin armas, sin ejército, pero sobrevivieron. Y están ahí. Babilonia pasó por encima, se acabó Babilonia. Después vino otro imperio gigante, más gigante que el anterior. Si era el otro anterior, vino otro más grande y lo destruyó. ¡Ay! Y ahí está el pueblo. Y ahora viene otro imperio, viene Roma gigantesco, y modernidad absoluta. Pero acá estamos, somos judíos. Y ellos pensaban que por ser meramente el pueblo de Dios, significa que Dios estaba con ellos, y no era así. Porque debían tener frutos. Si bien el Señor los tomó, los eligió, pero eso no hace ninguna distinción si no había de su corazón. El Señor, por supuesto que a través del Antiguo Testamento estaba diciendo que si ellos no tenían frutos de arrepentimiento y seguían a esos dioses paganos, y no iba a haber prosperidad para ellos, sino que iba a haber juicio, que iba a llegar. Y llegó, y después iba a llegar peor. Los frutos son señales de una verdadera conversión. Eso sí lo podemos poner. Ahí lo estudiamos cuando, ¿no? La semilla que caía en la tierra. Si hay semilla y hay buena tierra, va a dar fruto. Si no da fruto es porque no ha caído en buena semilla. Entonces,
Puede que a nosotros nos pase igual que el pueblo, creer que somos cristianos porque tenemos las culturas, tenemos el moralismo, tenemos las frases, tenemos todo, pero no hay fruto en nosotros. Hay que tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es clave, hermanos. No podemos olvidar. Vamos a Lucas 19. Y me gusta este relato particularmente. Lucas 19, 41. Dice, y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, esto es el evangelio paralelo sobre la entrada triunfal, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloró Jesús? Si estaba cumpliendo todo. Lloró porque dice, oh, si también tú conocieses a lo menos que este es tu día, lo que es para tu paz, más ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está diciendo, ustedes están anhelando algo, eso algo está ahora pasando, pero no tienen ni idea de qué está pasando. Esa higuera frondosa, pero sin fruto, sería arrancada. Y en ese mismo contexto, en ese mismo momento, pasamos al versículo 15 de Marcos 11:15. Ahora Jesús se dirige hacia el templo que estuvo el día anterior, ¿no? Y estaba mirando y miró todas las cosas y dijo, bueno, mañana vuelvo. Ahora volvió. Y el versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, que estaban obviamente ahí, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa a los cambistas. ¿Qué pasaba acá? Obviamente nosotros no tenemos... no lo podemos imaginar cómo era el templo. Porque ¿qué era el templo y cuál era su significado para el pueblo? Bueno, el templo era el centro cultural, religioso y en esa época incluso hasta político de los judíos. Ahí giraba todo. Todo giraba en torno al templo, se hacían sacrificios, y en esta época en la que Jesús está entrando a días de la Pascua, se llenaba de gente y todas las naciones venían para acá, todos venían al templo. Y el templo era la forma de acercarse a Dios. Y Jesús acá viene a derribar y a mostrarle lo que están haciendo, que habían transformado el medio para un fin como en el fin. Explico. El templo era el medio para acercarse a Dios y entender todo lo que iba a pasar con el Mesías, y ahora habían transformado el templo en el fin. Ahora nos gusta que esté el templo. No les gusta esto de los rituales, de los sacrificios. Es bonito, que sigamos haciendo. Pero si el Mesías acaba de llegar, pues, llegó ayer, y si se dieran cuenta, que ayer fue la entrada triunfal, todo este templo había que parar, porque paremos. Hay que dar un aviso. Después de 1000 años, casi 1000 años, son, no sé, de sacrificio, de ritual en el templo, hoy podemos decir, hemos dado por finalizado el templo. Un aplauso. Pero no querían. Porque Jesús estaba ahí. Pues. El objetivo del templo se estaba cumpliendo. Se estaba terminando. Mostrando. Entonces, el templo era algo importantísimo para los judíos. Tanto así que los romanos sabían que era importantísimo para los judíos. Tanto así que el templo de Herodes, que se llama, él nunca hizo un templo, sino que agrandó una cosita porque dijo, si los tengo contentos ahí, si ellos son contentos, yo soy contento y todos somos contentos y somos amigos.
¿Y qué pasaba acá? Que en el atrio de los gentiles, donde seguramente se estaba haciendo todas estas cosas, se estaba cambiando, se había transformado en el Pueblito Peñuelas. ¿Conocen Pueblito Peñuelas? Vayan a Pueblito Peñuelas, muy bonito. Hay muchos puestos, ¿no? Hay muchos puestos, hay una feria. Eso mismo estaba acá. Pero obviamente todos esos puestos estaban, mira, ¿usted qué quiere? No, quiero pedir portón por esto. Ahí está, mire. ¿Y cuánto vale acá? ¿Y cuánto vale acá? No, era una feria. Habían puestos donde se vendían animales para los sacrificios, donde se cambiaban monedas. Obviamente todo esto era negocio. ¿O no? Todo esto claramente era un buen negocio para las personas que trabajaban en el templo y permitían todas estas cosas y se hacían ricos. La religión transformándose en un negocio, ¿no? Como que suena eso. Y Jesús le enseñaba el versículo 17 diciendo: ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Qué bonita frase, bien hilada. Y aquí nos damos cuenta que nosotros claramente todo esto no nos hace sentido. O sea, como casa de oración, sí. ¿Y cueva de ladrones? Entiendo que... sí, entiendo. No. Para nosotros no hace nada. Pero para los judíos que están ahí, sabían que estaba citando la Escritura. Estaba citando a un profeta. Sabían los sacerdotes y los escribas que le estaban diciendo a ellos. Y estaban usando como su herramienta de adoración, sus profetas, en contra de ellos. ¿No? Y esto es lo interesante de entender el contexto, porque si no nosotros pasamos por encima acá y... Bien, o sea, me hace sentido que puede ser una cueva de ladrones, una casa de oración, sí, lo sé. Pero Jesús estaba citando a Isaías y a Jeremías y entendían los judíos la referencia. Vamos a Isaías 56. Profeta mayor. Isaías 56, 6. Se dice, dato curioso, se dice que en la época de Jesús, como la Biblia, como nosotros usamos la Biblia ahora, Isaías era como la Biblia, era el profeta que citaban comúnmente, donde se enseñaba, era importante. Dato curioso. Isaías 56, 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que está diciendo que este pueblo selecto que eligió Dios y que ha sobrevivido por muchas naciones, no es excluyente. Este Dios es para todos. Este es para todos. Y este lugar donde les gusta consagrar las cosas, sí, pero es para todos. ¿Por qué? Porque es un medio para un fin, para acercarse a Dios. No es el fin. Y la segunda cita, Jeremías 7. Voy a leer desde el 4. Jeremías 7:4 dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos, vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, si anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también que yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué está diciendo? Que ellos decían: pero si es el templo,
Es el templo. Si acá nosotros tenemos un Dios y tenemos un templo. Y si Dios está en el templo, es el templo. Aquí no va a pasar nada. Y si nosotros tenemos el templo va a funcionar igual. Si el pueblo somos la forma en que conocemos la fidelidad de Dios, porque seguimos acá, el templo es aún más. Y dicen, ustedes juran sobre el templo y piensan que por tener el templo, porque tienen estos rituales y cumplen, y claro, si fueron hacia mí, ustedes porque piensan esto, yo voy a perdonar todo lo que ustedes hicieron y todas sus maldades. No. Hay un comentario que dice que Jesús describió a los líderes religiosos como ladrones que hallaban refugio en el templo, comparándolos con bandoleros que se refugiaban en cuevas con otros ladrones. El templo había llegado a ser un lugar donde el pueblo de Dios, en lugar de poder adorarlo tranquilamente, era extorsionado y sus extorsionadores eran protegidos descaradamente. En eso se había convertido el templo. Y ahora, uniendo las dos cosas, si la higuera tenía este sentido de parecer, pero como no tener frutos no era, el templo se transformó en la materialización de este mismo concepto. Un lugar donde debía verse adorar a Dios vivo y verdadero, donde las personas que administraban este lugar debían enseñar para poder estar a cuentas con Dios. Ahora solo les interesaba el negocio. Se habían puesto encima de Dios para reprimir la adoración a Dios. El lugar donde debía adorar a Dios ya no hay una verdadera adoración, y el problema no era el robo. Claramente había robo, pero el problema no era el robo. El problema era que este ritualismo, esta religiosidad, tapaba la verdadera razón del templo. De labios me honra, decía, pero su corazón está lejos de mí. Lo dijo el Dixon la semana pasada. De todo esto que muestran, pero esto no tiene fruto. Ustedes quieren algo que no va a pasar. Yo sé lo que ustedes quieren. El Mesías, venga, líbranos, Señor. Pero le iba a librar de algo peor. Y quería llevarlos a un lugar mejor. El templo era el recordatorio de que nadie puede acercarse a Dios sin un sacrificio. ¿No? Que no mostraba eso. Que con una muerte se expiaba a través de sangre. Y estaban a días de que todo este funcionamiento, nuevamente, el templo, dejara de funcionar. Si el día de ayer, en la entrada triunfal, la gente se daba cuenta, se acababa el templo. Y como no se acabó, en un par de días más, a través de estar ciego, de su soberbia, de su ritualismo, aún así Dios, a través de su propósito, igualmente, arrestando a Jesús, matando a Jesús, y Jesús resucitando, igualmente se acaba el templo. Y ese templo después se va a acabar para siempre. Ya no existe el templo. Después de un par de décadas después desapareció. Ahora no nos hace un poquitito más sentido esto de la higuera, de Jesús entrando, antes de entrar al templo, decir, mira, esta higuera tiene hojas, no tiene frutos, y ahora vamos a ir donde un lugar donde parece que tiene frutos, porque todo esto lo que se hace, dicen que es para mi nombre, pero no tiene un fin, no hay un objeto de la adoración, se olvidaron de todo esto, si bien ya no existen los Baales allá adentro, ya no hay dioses paganos, pero convirtieron el ritualismo en un mismo Dios. Ahora el ritualismo es la forma en que les gusta la religión. Y Dios nunca quiso una religión. Quiso habitar en medio de su pueblo. Sí, esa era la idea. Y el templo mostraba de que esta forma en que Dios iba a estar, iba a ser aún mejor. Iban a estar con Él para siempre. Pero no es suficiente para ello. Porque la religión es fácil, ¿no? Cumplir es más fácil. Porque sabemos, tenemos un checklist. Entonces, cumplimos bien. Pac. Y dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado a su doctrina.
Ni siquiera están cuestionando lo que si Jesús verdaderamente está hablando con verdad, es herejía, es blasfemia, no. No me hagan show acá. Esta gente quiere disfrutar este ritual tranquilamente. Jesús, sin hacer show. Si quiere venir para acá, cumpla con los rituales que hay ahí y tú no. Y la gente decía, se admiraba su doctrina, o sea, pero es que a nosotros nos han enseñado de otra forma. Jesús nos ha enseñado que esto es. Hay que matarlo porque no nos estaba dejando obsoletos. Y es el miedo, ¿no? De dejar obsoleto el templo. Y el templo iba a quedar obsoleto. Porque ya no había el objeto del templo. El sacrificio perfecto que se iba a hacer, porque todos los sacrificios hacían sacrificios, iba a haber un sacrificio, uno que iba a ser para siempre. Y se iba a acabar con todo. ¿Ellos lo sabían o no lo sabían? Sí lo sabían. Pero no lo querían. No lo querían. Porque el ritualismo, porque nos gusta esto. Nos gusta. Tristemente el templo se transformó en una religión más. En una religión más. Ver, admirar, cumplir, retirarse satisfecho. Y hermanas, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en este mismo ritualismo? Queremos cumplir, queremos tener una lista, queremos que esto cuente, ¿no? Venir acá a la iglesia, a esta casa, que cuente. Yo vine a la iglesia, que cuente ante Dios. No sé, yo hago mi devocional, eso va a contar con Dios. Eso Dios lo tiene en mente y dice, sí, él hoy se salvó porque hizo su devocional hoy día. Lo hiciste, de 7 días lo hiciste 6. Estoy medianamente conforme contigo, Eloy. Muchas veces nosotros pensamos así. Como que si queremos cumplir, si cumplimos, Dios se agrada de eso. Nos gusta el ritualismo, estamos acostumbrados al ritualismo. Porque acercarnos a Dios verdaderamente nos va a exponer. Es más fácil cambiar nuestra actitud, ser moralista. Y sobre todo en esta cultura, que ser moralista es bueno. O sea, ser moralista es bueno. ¿Quién diría, oye, usted se porta súper bien, no dice garabato? Qué feo eso. ¿Me entiendes? Ser moralista es súper bueno. Oye, usted no roba. Es aceptado el moralismo. Y nosotros queremos también, como que eso va a hacer agradar a Dios. Y eso es frondosidad, pero sin frutos. El Señor dice, va a ser cortado. Yo no te conocí, si no sigue la voluntad de mi Padre. Lo leímos recién, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo te conozco, Señor, si yo te conozco, Señor, yo te conozco. Pero si yo iba a la iglesia, ¿cómo no me vas a conocer? Y el Señor, no. Hacedores de maldad. Usted lo único que hace es maldad. Pero ¿cómo? Si yo te conozco, ¿cómo voy a hacer maldad? Sí. No, es que sigue la voluntad de su Padre. El arrepentimiento, yo creo que clave de ahí, el arrepentimiento, sino arrepentimiento de nuestros pecados y una conversión, una vida transformada que genere frutos de arrepentimiento. Ritualismo. Que Dios nos libre de eso. Versículo 26. Que me echen de acá. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que me elegiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Mi pregunta es, ¿no tenían fe en Dios? Ellos eran judíos, ¿cómo no iban a tener fe en Dios? Si lo comparamos con la higuera nuevamente y con todo lo que pasó en el día anterior del templo, porque acá estamos el otro día más, un martes, Jesús había demostrado que todo lo que hacían en el templo no era porque tenían fe en Dios, sino porque les gustaba ese ritualismo. Escondido detrás de una cultura religiosa, escondido detrás de rituales muy lindos, escondidos en cosas que fueron para Dios, pero que ya no tienen la intención de adorar a Dios. La intención de honrar a Dios y que vengan a adorar a Dios ya no existía. El templo pasaba a ser como una higuera sin frutos, muy lindo por fuera, pero que no daba significado real. Y Jesús le dice, tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque la figura, obviamente, la figura hacia la adoración
la figura de devoción, la figura en donde hay que poner nuestro sustento de nuestra fe, es Dios. Y pronto iban a entender, y lo que nosotros entendemos por medio de Jesucristo. Porque ellos después seguían teniendo fe en Dios, y el templo continuó más. Pero el objeto de la adoración, aquí estaba, ya había pasado. Y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Simplemente dice que Dios tiene el poder de hacer cosas imposibles. La oración debe ser con fe. Esa fe debe estar fundamentada y validada en Dios, porque Dios es fiel en cumplir su palabra por su mismo poder. Y recuerda perdonar porque Dios te perdonó. Quizás para nosotros esto es común, ¿no? Porque nosotros lo sabemos como, ¿y por qué Jesús le enseña esto a los discípulos si no es lo que hacemos comúnmente para nosotros? Nosotros lo tenemos como aprendidos, pero para ellos era igual, después de todo lo que había pasado, de que el templo, quizás Jesús estaba anulando el templo, Jesús estaba anulando a Israel, estaba anulando la tradición, estaba diciendo que no, que había algo más. Eso está diciendo, que hay un cambio de sistema que va a dejar al descubierto las verdaderas intenciones del corazón. Acercarse a Dios confiadamente al trono de la gracia. Oye, palabras que si lo hubiese dicho ahí son blasfemias. Porque por algo teníamos ahí, nadie se puede entrar confiadamente. Hay un lugar santísimo. Pero Jesús ya está acá, el Mesías. El objeto de todo este ritualismo, de todo lo que nos enseñaba, vino a cumplirse en una sola persona. Y Jesús le enseña eso, que ahora debemos tener fe en Dios. Que el objeto de la fe va a ser en Dios. ¿Y es algo obvio? Por supuesto que es obvio. Pero que se nubla a través del ritualismo, a través de las acciones, de lo que se quiere generar exteriormente, pero interiormente no hay. Y algo muy interesante que decía, que después, si no oramos con fe, incluso puede ser contado como pecado, decía un comentarista. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ora, y lo que pides, esto no es decretar, sino que si tú le estás pidiendo a una persona, en este caso a Dios, que va a cumplir algo imposible, o que quieres que cumpla, y tú lo estás pidiendo, debes confiar, no en tu poder, sino que en el poder del que lo puede cumplir. Sí es el sentido, ¿no? ¿Para qué pides si no vas a creer que lo vas a recibir? Y ahí suena un poquitito más, ¿no? Eso es ritualismo. Si no confiamos en lo que realmente, cuando nosotros oramos y decimos, Señor, ¿realmente sabemos que el Señor está escuchando? O de repente, Señor, es como parte del ritual, ¿no? Aparte de la frase armada. Y en el nombre de Jesús, amén. Tener fe en Dios. Esto no es ritualismo, es si tú puedes creerle a la persona que le estás orando y creer en el poder de esa persona, que es Dios, eso es tener verdaderamente fe en Dios. Porque Dios había demostrado su poder totalmente y lo va a seguir demostrando. El templo, después de la muerte y resurrección de Jesús, dejó de funcionar para siempre, y el templo era un recordatorio. Ahora no se podían y no iban a poder esconderse detrás de este ritualismo. Eso le está diciendo al Señor. Ahora, cuando ore, ya no va a haber ritualismo, va a poder entrar profundamente, y el Señor conoce tu corazón. Porque antes, si llevaba una paloma, la revisaba el sumo sacerdote, sí, cumple.
pase nomás. Y uno sabía, sí, no tenía mancha, no, pasó la prueba, y por eso, como pasó la prueba el animal, yo sé que Dios se agrada de esto. Si va un corderito, lo revisaban, el sacerdote, pase, sí, está bien. Ay, gracias, Señor. Pasó el animal, pasó la prueba. Lo que está diciendo, no, ya no hay prueba. Ahora confía directamente en Dios. A Él le podemos pedir. Y yo creo que, hermanos, pidamos al Señor confiadamente. En Santiago podemos ver que dice, pedid y si no recibes porque pedís mal. Pero pidamos conforme a la voluntad del Señor. El Señor conoce lo que es mejor para nosotros. Si Dios conoce todo y aún así Él nos dice que entremos confiadamente a pedirle. Pedid. Y si están en mi nombre, a través de mí, dice Jesús, entren confiadamente, pidan. Hermano, yo creo que podemos entender entonces que no nos podemos esconder. Nadie se puede esconder detrás de un ritualismo, porque Dios conoce los corazones. ¿Aún te cuesta confiar en Dios? ¿O prefieres el ritualismo? Creo que nos pasa a todos que preferimos escondernos detrás de la hoja frondosa y decimos, no, tenemos hoja frondosa, pero el Señor busca los frutos. Queridos hermanos, el ritualismo no salva. Jesucristo vino a salvar. En conformidad con el plan divino de Dios. Acerquémonos entonces confiadamente. No mostremos hojas, mostremos los frutos, porque Cristo Jesús está haciendo el trabajo en nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tenemos la confianza de orar ante ti, tenemos la confianza de acercarnos a ti, tenemos la certeza de que tú nos escuchas atentamente. Señor, gracias por tu plan maravilloso que viniste a cumplir. Gracias porque ahora ni siquiera tenemos que ir a un templo, sino que tú estás en todos lados y estás en nuestras vidas. Señor, no tenemos tu palabra. Somos tan libres de ritualismo y aún así queremos enfrascarnos en ritualismo. Señor, ayúdanos y líbranos de todo eso, Señor. Ayúdanos a acercarnos confiadamente a ti, a amarte, a honrarte, a glorificarte, Señor, a buscarte en tu palabra, en oración. Y gracias porque tú dejaste además a tu iglesia. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú has hecho en nuestras vidas y que todo lo que esté de más y que no aporte el conocerte, Señor, dejarlo fuera, ir limpiando e ir mostrando los frutos de arrepentimiento hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.